En el corazón de la Galilea, en un pequeño pueblo llamado Betsaida, nació un hombre cuya vida cambiaría para siempre tras un encuentro inesperado. Este hombre era Felipe, uno de los 12 apóstoles seleccionados por Jesús, alguien que, aunque provenía de una familia común y llevaba una vida sencilla, se convirtió en un instrumento poderoso del mensaje divino. Su historia es mucho más que la de un pescador que abandonó sus redes. Es un testimonio de obediencia, fe y propósito, marcada por su deseo insaciable de compartir la verdad que encontró con quienes lo rodeaban. Imagina un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde las calles están cubiertas de tierra y el aroma salado del mar llena el aire. Aquí, bajo un cielo estrellado, los habitantes vivían inmersos en tradiciones milenarias, esperando la llegada de un Mesías prometido. Era en este entorno humilde donde Felipe creció, escuchando historias antiguas contadas por ancianos sabios al calor de las antorchas. Estas narrativas, cargadas de esperanza y profecías, resonaban profundamente en su corazón. Aunque muchos veían estas historias como meros relatos del pasado, Felipe sentía algo diferente. Había en él una chispa de curiosidad, una inquietud que no podía explicar, como si supiera que algo extraordinario estaba destinado a suceder. Cuando no estaba ayudando en la pesca, Felipe solía pasar horas contemplando el horizonte, como si buscara respuestas en el vasto cielo o en el movimiento constante de las olas. Sus días transcurrían entre el trabajo duro en el mar y los momentos de reflexión bajo las estrellas. En la sinagoga local, las enseñanzas sobre el reino de Dios alimentaban su alma, pero también despertaban preguntas. ¿Quién sería ese Mesías? ¿Cómo sería cuando finalmente llegara? Estas interrogantes flotaban en su mente, acompañándolo, mientras lanzaba sus redes o compartía conversaciones con otros pescadores. Fue en medio de esta rutina aparentemente monótona que algo extraordinario ocurrió. Un día cualquiera, mientras la vida en Betsaida seguía su curso habitual, Felipe escuchó hablar de un hombre llamado Jesús, un carpintero de Nazaret que estaba comenzando a llamar seguidores. Al principio, las noticias sobre este hombre eran vagas, pero algo dentro de Felipe le impulsó a buscarlo. No sabía entonces que este simple acto cambiaría el rumbo de su existencia para siempre. El primer encuentro entre Felipe y Jesús fue breve pero transformador. Jesús, con una mirada penetrante que parecía traspasar el alma, simplemente dijo, «Sígueme». Esas dos palabras, pronunciadas con una autoridad serena, resonaron profundamente en Felipe. No era solo una invitación, era como si Jesús pudiera ver más allá de su apariencia externa, reconociendo el potencial oculto en su interior. Sin dudarlo, Felipe dejó todo atrás: las redes, la seguridad de su vida cotidiana, incluso las preguntas que aún no tenían respuesta. Sabía, con una certeza inexplicable, que este era el momento que había estado esperando. Mientras caminaba junto a Jesús, Felipe experimentó una mezcla de emociones. Emoción por lo desconocido, incertidumbre sobre lo que le esperaba y una profunda admiración por aquel hombre que irradiaba paz y sabiduría. Pero Felipe tenía una cualidad distintiva. No podía guardar para sí lo que había descubierto. Su corazón ardía con el deseo de compartir esta revelación con otros. Así que apenas había aceptado el llamado, pensó en Natanael, un amigo cercano desde hacía años. Sabía que debía contarle lo que había sucedido. Cuando otro discípulo mencionó a un niño que tenía 5 panes y 2 peces, Felipe observó con escepticismo cómo algo tan insignificante podía abastecer a tantos. Sin embargo, en las manos de Jesús, lo poco se multiplicó hasta sobrar. El milagro ocurrió frente a sus ojos, dejándolo atónito. Era como si Jesús estuviera enseñando que la fe no opera dentro de los límites de la razón, sino que florece cuando la lógica termina. Esa lección resonó profundamente en Felipe, quien comenzó a comprender que el reino de Dios no se trata de lo que podemos ver o calcular,
sino de lo que está más allá de nuestra comprensión. Pero las preguntas de Felipe no terminaron ahí. En un momento íntimo, durante una conversación con Jesús, expresó algo que muchos otros quizás pensaban, pero no se atrevían a decir. Señor, muéstranos al Padre, y eso nos bastará. La respuesta de Jesús fue directa pero cargada de significado. ¿Tanto tiempo estoy con vosotros, y aún no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esas palabras impactaron a Felipe como un rayo. No sabía exactamente qué esperaba escuchar, pero la respuesta lo dejó sin palabras. Fue un recordatorio de que todo lo que Jesús hacía, sus palabras, sus gestos, sus milagros, apuntaba a una verdad más grande, algo que no se ve con los ojos, sino con el corazón. A pesar de su naturaleza práctica, Felipe comenzó a darse cuenta de que sus preguntas no eran rechazadas por Jesús. Por el contrario, el maestro usaba sus dudas como herramientas para enseñar verdades más profundas. Cada respuesta parecía abrir nuevas puertas, invitándolo a explorar horizontes más amplios. Siguiendo a Jesús era como desentrañar un mapa que revelaba secretos ocultos a medida que avanzaba. Las dudas seguían presentes, pero ahora venían acompañadas de una sensación de expectativa, como si algo extraordinario estuviera a punto de ser revelado. La vida de Felipe cambió para siempre, después de presenciar la muerte y resurrección de Jesús. Aquel evento marcó un antes y un después no solo en la historia del mundo, sino también en su propio corazón. Ahora entendía que seguir a Jesús no era solo aprender, sino vivir y compartir su mensaje con otros. Con la partida de Jesús, Felipe sabía que una nueva etapa de su misión estaba comenzando, una que requeriría coraje, fe y entrega total. Guiado por el Espíritu, Felipe emprendió un viaje que lo llevó a lugares insospechados. Un día, mientras caminaba por un camino desolado, vio una carroza. Dentro de ella, un eunuco etíope, un hombre de gran influencia, leía el libro del profeta Isaías. Sin dudarlo, Felipe se acercó y preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre respondió con sinceridad, ¿cómo podría, si nadie me explica? Fue entonces cuando Felipe, con paciencia, comenzó a explicar cómo las Escrituras apuntaban a Jesús. La conversación fluyó como un río, y cuando llegaron a una fuente de agua, el eunuco preguntó emocionado, ¿qué me impide ser bautizado? Sin vacilar, Felipe lo bautizó en aquel desierto, marcando el inicio de una nueva jornada para ambos. Luego de ese encuentro, Felipe fue llevado por el Espíritu a otro lugar, continuando su misión como un viento que sopla donde quiere. Llegó a Samaria, una ciudad marcada por divisiones históricas entre judíos y samaritanos. Pero Felipe no veía barreras, veía oportunidades. Sus palabras comenzaron a atraer multitudes, y su mensaje de esperanza resonó en corazones sedientos de verdad. Así, Felipe siguió adelante, siempre guiado por una fuerza mayor, llevando el Evangelio a quienes más lo necesitaban. En Samaria, Felipe predicaba con una pasión que no provenía de sus propias palabras, sino de los milagros que acompañaban su mensaje. Enfermedades desaparecían, personas atormentadas encontraban libertad y los susurros de esperanza comenzaron a propagarse por las calles como un incendio incontrolable. Las voces que antes solo murmuraban dudas, ahora entonaban cánticos de alegría. Sin embargo, lo que realmente distinguía a Felipe era la humildad con la que atribuía todo a Jesús. Él no buscaba gloria para sí mismo, simplemente se veía como un mensajero, un instrumento en manos del Maestro. Entre la multitud que escuchaba, su predicación estaba Simón, un hombre conocido en toda Samaria por sus actos de magia y el poder que decía poseer. Era admirado por muchos, pero al ver a Felipe y presenciar los milagros que realizaba en nombre de Jesús, algo cambió dentro de él. Simón creyó, fue bautizado y se unió a la comunidad de creyentes. Para Felipe no había distinciones. Todos
eran bienvenidos si deseaban encontrar a Jesús. Sin embargo, a pesar del entusiasmo que llenaba la ciudad, Felipe sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. El Espíritu Santo aún necesitaba descender sobre aquel pueblo. Incluso en su madurez, Felipe continuaba activo, predicando con la misma pasión que lo caracterizó desde sus primeros días. Sus ojos aún brillaban con la misma intensidad cuando hablaba de Jesús. Cada persona que cruzaba su camino encontraba en él no solo a un predicador, sino a alguien que verdaderamente entendía el peso y la alegría de seguir a Cristo. Mientras su voz resonaba por las calles de Cesarea, Felipe sentía que aún había algo más por venir. Como una llama que se niega a apagarse, sabía que su historia aún no estaba completa. Las últimas líneas de su vida aún debían ser escritas, y él estaba listo para vivirlas. En sus últimos años, Felipe seguía siendo un faro de fe en Cesarea. La comunidad alrededor de él crecía, y los frutos de su trabajo eran evidentes en cada persona que se acercaba. No buscaba reconocimiento, porque sabía que su verdadera recompensa venía de aquel que lo llamó años atrás, junto al mar. Aún así, mantenía su simplicidad, compartiendo historias, enseñando sobre el reino y abriendo las puertas de su hogar a cualquiera que lo necesitara. Las calles de Cesarea conocían bien sus pasos. Por dondequiera que iba, dejaba palabras de consuelo, oraciones fervientes y el calor de alguien que realmente vivía lo que predicaba. Felipe sabía que su jornada no había sido en vano, pero también entendía que el llamado de Dios nunca se detenía. Cada día era una nueva oportunidad para plantar semillas, incluso si tal vez nunca vería los frutos. Aunque las Escrituras no registran los detalles exactos de su final, las tradiciones sugieren que Felipe enfrentó el martirio, sellando su vida con el testimonio de fe que siempre llevó consigo. Algunos relatos indican que murió fiel a su llamado, negándose a renunciar a aquel que transformó su existencia. Su muerte, como su vida, fue un símbolo de entrega total, una proclamación viva de que el Evangelio vale cualquier sacrificio. Es fácil imaginar a Felipe en sus últimos momentos, con esa mirada serena, sabiendo que había cumplido lo que se le había encomendado. Su nombre resonaría a través de los siglos, no solo como uno de los 12 elegidos, sino como un hombre común que se volvió extraordinario al responder a un simple llamado: «Sígueme». Cada paso de Felipe es una lección sobre obediencia. No cuestionaba hacia dónde lo llevaba el Espíritu, simplemente iba. Y es en ese acto de ir que percibimos la fuerza de una fe verdadera. Felipe confiaba que, incluso cuando no veía el panorama completo, cada momento tenía un propósito. Desde el desierto con el eunuco hasta las calles bulliciosas de Cesarea, su vida estuvo marcada por encuentros divinos que cambiaron destinos. Nos muestra que el Evangelio no se trata solo de palabras bonitas, sino de acciones prácticas. Felipe no solo predicaba, vivía lo que creía. Fue un puente entre las personas y Jesús, alguien que señalaba hacia una verdad mayor, incluso cuando eso significaba salir de su zona de confort. Quizás ahí radica el mayor impacto de Felipe. Nunca buscó gloria para sí mismo. Todo lo que hacía, desde los milagros hasta las conversaciones más simples, tenía un solo propósito: que otros conocieran al Maestro que transformó su vida. ¿Y qué decir de su familia? Sus hijas profetisas son un reflejo de la continuidad del legado de fe que Felipe construyó. Nos enseña que la fe no es solo para nosotros, sino también para quienes vienen después de nosotros, como una llama que debe ser transmitida de generación en generación. La historia de Felipe es una invitación para todos nosotros. No importa dónde estamos o qué tenemos, siempre hay un propósito mayor llamándonos. Así como Felipe escuchó y respondió, depende de nosotros preguntarnos: ¿estamos listos para decir sí? El camino puede ser desconocido, pero las promesas que nos aguardan son infinitas. Si te inspiró la historia de Felipe y quieres continuar explorando otras narrativas de fe y superación,
No olvides darle like a este video y compartirlo con quienes amas. Y claro, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos seguiremos descubriendo lecciones poderosas de la Biblia que transforman corazones y mentes.